licenciado Portes Gil nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 3 de octubre de 1890. Se recibió de abogado en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y entró a servir en la Subjefatura de Justicia Militar. Fue juez en Sonora y abogado consultor en la Secretaría de Guerra y Marina, diputado federal y gobernador provisional de Tamaulipas, abogado de los ferrocarrileros, diputado federal 2 veces más. En 1920 se adhirió a la Revolución de Agua Prieta, siendo brevemente gobernador provisional de Tamaulipas. El 17 de mayo de 1924 fundó el Partido Socialista Fronterizo. En 1925 fue electo gobernador de la misma entidad, realizando en el gobierno una importante actividad legislativa promoviendo la organización de obreros y campesinos. Ejerció fuerte influencia en los gobiernos y en la política de Tamaulipas desde que renunció a la gubernatura en 1918 hasta 1947. Del 28 de agosto al 30 de noviembre de 1928 fue secretario de Gobernación y se le designó por el Congreso presidente interino de la República iniciando el 1 de diciembre del mismo año, debido a que el general Álvaro Obregón fue asesinado. Portes Gil rindió su protesta el 1 de diciembre de 1928 como presidente interino. Días después, el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, publicó un manifiesto convocando a todos los sectores revolucionarios del país a construir un gran partido que recogiera los ideales del movimiento armado. Se observa la gran unión que provocó esta convocatoria. Delegados de 148 partidos de 28 estados de la República crearon el Partido Nacional Revolucionario, la base y el inicio de lo que después sería el Partido Revolucionario Institucional. Durante su breve administración de 14 meses, concilió el gobierno con la Iglesia y otorgó la autonomía a la Universidad de México. Inició una campaña nacional contra el alcoholismo, dio fin a la rebelión cristera y rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Enfrentó la rebelión del general José Gonzalo Escobar, que recrudecía el movimiento cristero alzado desde 1926. Además creó el Comité Nacional de Protección a la Infancia e inauguró el servicio postal aéreo entre México y Ciudad Juárez. Buen abogado, Portes Gil se ocupó en formular leyes de mucha importancia, en especial la Ley Federal del Trabajo, la cual decía, entre sus mayores principios, el trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Fue un hombre de criterio. Portes Gil consideró que los mexicanos deben denunciar con valor los malos manejos y elogió al Partido Acción Nacional al cumplir un importante cometido de oposición. Por todo lo anterior, concluimos que Emilio Portes Gil ha sido un personaje importante para la historia de México, debido a la gran cantidad de obras realizadas, así como por su coraje y empeño para alcanzar las metas que se propuso. Su seguridad y clara inteligencia le atribuyeron nombramientos importantes, así fue abogado y consultor de la Secretaría de Gobernación y de Ferrocarriles Nacionales de México. Al morir, dejó una gran huella en todos los tamaulipecos. En la contienda electoral de 1929 por la presidencia de la República destaca, en oposición al PNR y al régimen callista, la participación de José Vasconcelos, quien rompiera con la familia revolucionaria desde 1924, cuando dejó la Secretaría de Educación para buscar la gobernatura de Oaxaca, sin conseguirlo. Sus cargos como rector en la Universidad Nacional y como secretario de Educación le habían permitido crear un capital político importante, integrado principalmente por la adhesión de universitarios e intelectuales. Su popularidad entre los estudiantes era muy grande en aquel año electoral. Empezó su campaña con esos apoyos universitarios y más tarde fue proclamado candidato por el Partido Nacional Antireeleccionista, fundado en 1927 en contra de la reelección de Álvaro Obregón. Con Vasconcelos, el PNR tuvo que hacer frente a un enemigo electoral que pareció, en principio, más peligroso, pues usaba métodos distintos a los que los revolucionarios estaban acostumbrados. No solo era mejor adversario que otras fuerzas opositoras, era también mucho más poderoso políticamente. Su personalidad atraía y convencía a las masas y las concentraciones públicas
que convocaba solían ser más numerosas que las del mismo PNR. Vasconcelos era un candidato brillante e imaginativo que sabía decir a la gente lo que quería escuchar y criticaba eficazmente a los grupos gobernantes, exponiendo a la luz pública sus vicios e inequidades. Con marcada inspiración maderista, Vasconcelos había llamado a todos los mexicanos a favor de la democracia, el diálogo y la tolerancia. Como un nuevo Madero, se consideraba destinado a restaurar la democracia por medio de un movimiento popular que pusiera fin al autoritarismo de Calles y a su manipulación sobre el PNR y su candidato. El vasconcelismo se había convertido en un movimiento moralizador de la vida de la nación, pero eso no era suficiente contra las fuerzas políticas reales del momento. Aunque podía desempeñar una función crítica al sistema inaugurado por Calles, Vasconcelos carecía de argumentos sólidos para sacudir la base del poder de la familia revolucionaria. Su llamado a unas elecciones realmente democráticas era ilusorio. El tono literario y exaltado de sus artículos y editoriales enmascaraban en realidad la falta de un verdadero programa político concreto y definido. El vasconcelismo habría de encontrar ese programa político y una plataforma electoral cuando aceptó ser candidato del Partido Nacional Antireeleccionista. Por desgracia, defecto grave, aquel programa y aquella plataforma no eran los suyos. El presidente Portes Gil le tocó el grave problema de las elecciones presidenciales. El gobierno apoyó la candidatura del general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio, mientras que la clase intelectual y el estudiantado se inclinaron por el licenciado Vasconcelos, candidato del llamado Partido Antireeleccionista. El ingeniero Pascual Ortiz Rubio nació en Michoacán, en Morelia, el 10 de marzo de 1877. Sus padres fueron doña Leonor Rubio Cornelis y don Pascual Ortiz de Ayala y Huerta. Su padre era liberal moderado, con templanza muy tibia en su carácter en lo político, pero el que llegó a tener cargos en el gobierno de Michoacán. Fue secretario de gobierno, diputado local y senador. Obtuvo el título de ingeniero topógrafo en la Escuela Nacional de Minería de la Universidad de México, aunque sus estudios en su carrera las inició en la Universidad de San Nicolás, en su natal Michoacán. De regreso a su natal de Michoacán, vivió el movimiento maderista y se unió en las filas de don Joaquín Mas, quien tuvo gran preponderancia en el movimiento a favor de Madero en el estado de Michoacán. Se opuso fervientemente a la dictadura de Victoriano Huerta, porque, conforme a sus palabras, lo denominó como un gran magnicidio, en el cual mandó encarcelar a muchos legisladores y de paso, él también fue encarcelado. Todo porque se oponían a que el gobierno usurpador y golpista se impusiera como gobierno legítimo de México. Después de varios sucesos, el 5 de febrero de 1930 protestó como presidente ante un gran júbilo. Pero al salir por la puerta de honor, un sujeto le disparó. Este sujeto, de nombre Daniel Flores, lo único que se sabe de él es que amaneció muerto en su celda el 22 de abril de 1932. Durante el gobierno del presidente Ortiz Rubio, hubo grandes aportaciones en las que cabe destacar la Comisión Nacional de Turismo, la delimitación de Baja California Norte y Sur, la inauguración de la carretera México-Laredo, la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, la introducción de México en la Liga de las Naciones, la autonomía de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la ratificación de cultos, el reconocimiento de la República Española y la ampliación de la red telefónica, huelgas, cambios constantes en el gabinete, crisis política permanente y crisis económica, agitación obrera, mofa de la prensa, y Calles sobre todo, lo hicieron renunciar el 2 de septiembre de 1932.